explorando la microscopía del suelo y su manejo en agricultura. Rubén me pidió que hablara hoy sobre la densidad de nutrientes en la presentación de hoy. Esta es una palabra que yo he ayudado a acuñar y creo que ahora ya le pueden también ustedes, podemos decir que se ha convertido en un movimiento. Está empezando a fusionarse. Así que tal vez solo de un par de contextos de fondo y encuadre de cosas. Voy a mostrarles algunas diapositivas y algunas cosas. Esta solo es una foto de la granja en la que yo crecí, que está a unos 20 minutos de aquí, que se llama la granja de muchas manos orgánicas. Es donde NOFA estuvo alojada durante como unos 35 años, hace unos años atrás. En una granja orgánica, sino que también mis padres crearon una organización orgánica. Y me gusta decir esto como contexto nada más. Y tuve que descubrir cómo ganarme la vida, que me di cuenta de que no era un buen granjero. Había trabajado en la agricultura toda mi vida, desde mi adolescencia hasta los 20 años. Había administrado la granja en el verano, y viajaba en el invierno. Y no necesitaba mucho dinero para viajar por el mundo. Una mochila en la espalda, $5 en India era mucho dinero. Así que no vivía de mucho. Cuando me casé y no tenía otras habilidades viables además de la agricultura, me di cuenta que si no tuviera plagas y enfermedades, tal vez tendría más viabilidad económica. Y me habían normalizado los pestes y las enfermedades. Las plagas y las enfermedades de las plantas eran normalizadas en mi infancia. Era algo que era así: saca las calabazas y los pepinos, y sabías que los escarabajos de las pulgas en las brásicas. Todo el mundo conoce las pulguitas del pepino. Que no me había dado cuenta cuando hice toda en realidad yo me di cuenta que todos estos problemas eran por las plagas, eran por falta de salud de las plantas. Y podría argumentar, si tienes un pollo siendo devorado vivo por una infección o un estafilococo, le darías de algo para ayudar a la salud de este pollo. Y probablemente tú pues no te comerías el pollo, no lo matarías para comértelo. Pero si tienes una planta de calabaza que está siendo devorada viva y que está siendo devorada por este hongo que se alimenta de su carne, que se llama el mildew polvoriento, lo que pasa es que casi todas nuestras plantas de calabaza, cada año, nosotros muy contentos cortamos estos calabazas y no las comemos. Si tuvieras una vaca que tuviera moscas que pusieron huevos en ellas y los huevos ya se han vuelto larva y estos gusanos se empiezan a comer visceralmente a la vaca viva, en los animales esa es una señal de que algo está muy mal y está equivocado. En realidad, también eso es una señal de que algo está muy mal con las plantas. Es una ciencia donde podemos entender esto, y la realidad termina siendo que cuando manejas tu suelo de tal manera que las plantas tengan acceso a lo que necesitan, en realidad tienen fisiológicamente resistencia a los insectos y las enfermedades y vuelven indigeribles para estos patógenos. Y fue cuando comencé a cambiar mis prácticas, manteniéndome aún con este rúbrico orgánico, pero obteniendo este tipo de resultados que me emocioné mucho. A, porque podía ganarme la vida trabajando 20 horas a la semana, pero B, porque pensé que eso tenía algunas implicaciones muy excitantes al conectar la salud del suelo y la viabilidad agrícola y la salud humana. Esto acuñamos esta palabra densidad de nutrientes, referimos a la variación en los niveles de nutrientes en los alimentos. Estoy seguro que en la experiencia comer una zanahoria que no tiene un sabor particularmente placentero, o también comer unas zanahorias que saben bastante bien, o melocotones, o ya sabes, fresas. Sabes que la variación del sabor es una variación nutricional. En realidad estamos conectados con dispositivos de monitoreo muy sofisticados
Nosotros, estos se llaman narices y lenguas. Algunos del 30% del DNA está asociado con la lengua. La naturaleza cree que es importante que huelas y sepas bien las cosas porque lo que ingieres se convierte en lo que tú eres. Y si ingieres un sustento insuficiente o inadecuado, comenzarás a degenerar. Existe una conexión directa entre lo que come y tu salud emocional, fisiológica, y esto es muy bueno. Entonces, comencé a dar estos cursos y en el 2009 creé lo que se llama BFA. Es una organización que se basa en esta cuestión de la densidad de nutrientes. Estos talleres, cursos, conferencias se extendieron desde aquí, de Nueva Inglaterra, alrededor del mundo y otros países, otros continentes. Mientras impartimos estas clases, y estaba dando a conocer resultados positivos. No importaba cuál era la geografía, no importaba cuál fuera la cosecha. Mejor trabajé con la vida del suelo, más saludables se volverían sus plantas, mejor será su viabilidad económica, la salud del suelo, el sabor, el aroma, la vida útil y demás. Así que solo comenzaré a revisar algunas dispositivas aquí para luego comenzar a... hice esta búsqueda de datos en el 2016, 2017, así que en eso voy a centrarme ahora. BFA empezó en el 2010 y su misión era aumentar la calidad de suministro de alimentos. Y cuando yo hablo de calidad, hablo de sabor, de aroma, valor nutricional. Así que empezamos el concepto de densidad nutricional. Creo que acabo de decir esto: conferencias, cursos. La gente puede reconocer algunas caras aquí. Estas son algunas de las personas que han hablado en nuestras conferencias en los últimos 10 años. De hecho, tenemos una conferencia en este momento en línea durante 16 semanas a nivel mundial. Asisten más de 150 personas de África y 70 agricultores de Irlanda. Es como un todo realmente masivo, muy emocionante hablar sobre este tema. Y creo que dijiste que asistirías. Sí, eres hermosa, brillante. Entonces, en 2017 comenzamos este trabajo con la investigación. La idea fue, supongo que una de las preguntas es: ¿qué tan significante es la variación de nutrientes en los alimentos? Nuestra tesis era que era significativa, pero no parecía haber datos suficientes para verificar este punto. Nuestra segunda pregunta fue: si hay una variación significativa en los niveles de nutrientes en los alimentos, ¿cuáles son los factores causales relacionando con el tipo de suelo o el tipo de la semilla, o qué tipo de semilla o ciertas prácticas, o es la salud del suelo? ¿Cuál es el problema? Si hay un problema, hay variación en los niveles de nutrientes, es significativo que lo causa. Nuestra tesis fue que había una variación significativa, y eso creía ver en la salud del suelo, no exactamente qué tipo de suelo. Y la tercera pregunta fue: ¿es posible construir un medidor portátil que pueda usarse para evaluar el nivel de nutrientes en la comida en tiempo real? Entonces estamos hablando básicamente de un recorder, de que podías caminar ir a la zanahoria y ver la lectura, si era 20/100 o 80/100. El concepto es una escala, es una visión en la tesis. Es que hay una escala de nivel nutricional en los alimentos y algunas cosas son 20/100, otras 40/100, otras 80/100. Y pensé si podríamos apoyar las personas que compran alimentos al poder elegir entre los 3 diferentes tipos de zanahorias en el supermercado o en el mercado de agricultores o lo que sea. Si pudieran saber que tienen 20, 40, 80, podrían elegir el de 80 y dejar el de 20. Y si fuera ese el caso, podríamos comenzar a aplicar un incentivo económico a la agricultura para centrarse a la nutrición en lugar del volumen. Porque ahora mismo la agricultura se centra principalmente en el volumen como un marco de incentivo económico. Le pagan por la libra o por el bushel, no te pagan por el sabor. Bien, entonces comenzamos este proceso. En 2017 construimos nuestro primer
espectrómetro portátil. Construimos uno y dijimos, entonces mira, se puede hacer. Para aquellos que dijeron no era posible construir un medidor preciso al consumidor portátil, uno de segunda generación aquí que puedes ver, no es nada demasiado sofisticado, está impreso en 3D, pero esto es, si hablaremos entonces puede ser en un minuto. Entonces en el 2017 construimos nuestro primer medidor, en el 18 construimos nuestro primer laboratorio, hicimos zanahorias y espinacas. ¿Otra pregunta? De acuerdo. Avistar moscas. Tiendas de comestibles, de mercado, de granjas orgánicas, no orgánicas, Michigan, Maine, Minnesota. Queríamos estudiar la cadena de suministro, así que eso fue solo el año 1. Y las espinacas, el segundo laboratorio en Chicos, California. Comenzamos a analizar 4 cultivos más. Creo que eran tomates y los cherry y lechuga, col, uvas. Y hicimos a los agricultores enviar el suelo en que crecieron y los datos. Todo lo que sabías, labraste, qué profundidad, con qué, cuántas veces, fertigaste con lo que había ahí, colocaste cultivos de cobertura, cuando plantaste, cuando germinó la semilla, qué variedad de semilla, tantas preguntas de manejo como sea posible. Luego, cuando recogimos las zanahorias de ahí, muestras por triplicado y varias profundidades debajo de las zanahorias para podríamos suponer con los niveles de nutrientes contra las condiciones ambientales y los factores causales. En el 2020, creo que tengo los datos aquí del año 2020. Pueden ver que instalamos nuestro tercer laboratorio en Europa. Creo que este año participaron más de 200 granjas. Cada uno de estos puntos verdes es una granja. Verdes son las granjas que participaron o anaranjados son científicos, ciudadanos y tiendas enviaban muestras. Pues ver la cantidad de cultivos en este momento. Tenemos un poco más de 10,000 muestras en la base de datos de cultivos de América del Norte y Europa, pero mucho, de modo que podemos comenzar a construir un conjunto de datos significativos. En nuestro trabajo inicial solo avanzamos un pocos compuestos diferentes, antioxidantes, polifenoles y algunos elementos en los cultivos y luego en el suelo. Medimos estas cosas. Sabes que la investigación es cara y la ciencia requiere dinero. Somos una organización educativa, caritativa sin fines de lucro. Funcionamos con donaciones, al menos inicialmente no pudimos lograr el nivel de matices científicos que queríamos lograr, pero esta es una buena base para el proceso. Lo que quiero compartir hoy son algunas de las variaciones que encontramos. Bueno, haré algunos resultados básicos. Si miras aquí, todos estos son solo zanahorias. Tenemos datos como este para más de 20 cultivos diferentes. Entonces esto es sulfuro, y el más bajo es de 8.41 miligramos por 100 gramos y el más alto es de 33.19. Entonces 33 dividido por 8 obtienes aproximadamente 4. De todos modos, esta es una variación de 4 veces. Este significado de interacción tiene más sulfuro que este. Lo que quiero enfatizar aquí es que estas son las gamas de colores o las quintas de la gama. Entonces eso es 0 de 100, esto es 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces, si alguien alguna vez fue a la escuela y tuvo una calificación al final del año fue 58. Cuando iba a la escuela eso era una F, ¿verdad? Eso sería un fracaso también. No estoy seguro. De escuela todo tipo de cosas son tan distintas ahora, pero de todas formas. Si este es 60 de 100 aquí y este es 58, la gran mayoría de las muestras están por debajo del porcentaje del 58. En realidad, la muestra pico, la mayoría están en el porcentaje de 25 de lo que es posible. Sino que hay una gran variación, pero la mayoría de la cadena está debajo de la mitad de lo que es posible. Casi todo es relativamente pobre. Podemos ver que hay un par de agricultores que están haciendo buen trabajo. Algunos de ellos pueden obtener altos niveles de nutritivos, pero casi nadie. Casi todo el mundo está haciendo un mal trabajo en este elemento. El fósforo es el otro elemento. Es 11.7 a 93.69. Es más o menos una variación de 8x o más. O 8 veces más, o estas 3 zanahorias tienen 8 más azufre que los de allí. Nuevamente, el pico de la gráfica está en el porcentaje de 30, entonces la gran mayoría de las muestras que encontramos son muy bajas en relación a lo que podrían ser. La variación no es pequeña,
No es el 2%, el 4%, es 8 veces. Estos son datos que siguen los cultivos que tenemos aquí. Tenemos los polifenoles, sabor, aromático, saludable, anticancerígeno y de enfermedades crónicas. 2.34, no se puede ver que son 49 puntos algo. Es una variación de 20x. Esto tiene 20 veces más y el pico de la gráfica está en el 10%. Y por aquí los antioxidantes, otro de esos compuestos que dan salud. Empieza al 4.92 al 195. Esa es una variación de 40x. Hay literalmente 40 veces más antioxidantes en estas zanahorias a las de aquí. El pico de la gráfica es el 20, ¿verdad? Entonces está alrededor del porcentaje 20. Así que la gran mayoría de las zanahorias en la cadena de suministro son relativamente pobres en relación con lo que podrían ser. Y solo diré, como dije antes, si tenemos tiempo podemos enseñarle todas las gráficas de todo. Esto es en todos los ámbitos, en toda Europa. Creo que podemos suponer con cierta confianza que se trata de una evaluación razonable de la cadena de suministro. Y para cualquiera que sepa acerca de las curvas de Bell, estas son realmente bonitas curvas de la campana, solo tienen colas largas. Entonces, si te gusta la ciencia, la estadística y cosas así, asumirás que encontrarás esas representaciones en un buen conjunto de datos. Y no está equilibrado. No está equilibrado, no tiene ningún balance, solo tiene una cola larga, sí. Podemos ver que algunas personas están haciendo un trabajo relativamente bueno en relación con otras, pero casi nadie lo hace. Hice ese comentario unas 5 veces, probablemente eso sea suficiente. Bueno, entonces, ¿qué causa esto? Aquí la variedad. Está Napoli, Valero, Nentes, Malcolm, Romance, sí. Puedes tomar una semilla de Napoli y producir una zanahoria que tiene de Napoli y producir una zanahoria la cual es decente. Bien, Valero lo mismo, puedes conseguir una zanahoria de baja calidad. Esto es un promedio de 6 elementos y 2 compuestos, entonces cobre, zinc, calcio, fósforo, potasio, azufre y polifenoles, antioxidantes, los promedios todos juntos para obtener un promedio. Este tipo de rango. Entonces, no veo ninguna conexión con la variedad. No veo ninguna variedad que diga, bueno, cuando plantas esta variedad, las cosas van bien. Y cuando plantas esa variedad, las cosas van mal. Lo que estoy diciendo es que puedes hacer un buen trabajo con la variedad y puedes hacer un mal trabajo con esa variedad. Entonces, esa variedad no se relaciona con la densidad de los nutrientes. No es un factor causal. La variedad específica del cultivo no es un factor causal del... No miramos ningún patrón diferente a una representación general. Esto es por aquí la región climática del USDA, las regiones climáticas noreste, este, norte, centro, sureste, centro, norte, oeste, oeste, suroeste. Por lo que tenemos relaciones aquí, entonces tenemos más muestras de aquí. Aquí es donde sabíamos dónde se producía el cultivo, es de granjas, pero si solo porque usted sea un agricultor local del noreste que puede ser orgánico y practicar la labranza cero, no significa que está haciendo un buen trabajo. Eso es lo que son la mayoría de esas personas. Este es nuestro centro de influencia, North Central. No se puede ver ninguna conexión. No veo ninguna conexión entre el tipo del suelo o la zona climática. Sí, entonces, algunas veces algo se quiebra, los polifenolos o como copper, zinc y azufre son elementos y no desaparecen. Quiere decir que la cabeza está totalmente podrida, el cobre sigue ahí, no desaparece. Entonces, sí, definitivamente hay una degradación con tiempo, pero nuestra pregunta fue ¿cuál es la naturaleza de los alimentos que hay en los instantes? No estábamos tratando de diseñar todos los antecedentes, cuánto dura el barco, qué tan local era. Supondríamos que teníamos cierta conferencia cuando algo está fresco, como si todas las cosas fueran iguales. Algo se recolecta fresco, tendrá mayores nutrientes que algo que tiene una semana o 10 semanas o 2 semanas o 4 semanas de edad. La realidad es que tienes una variación de 40x. La mayoría de estos cultivos se cosechan, quiero decir, incluso los frescos fueron 2 días o 3 días. Muchas de estas
son de granjas que enviaron y recogieron y enviaron. Así. Lo ahora por fuera de muestra aquí proviene de granjas. Esto es de granjas directamente. No hay muchos verdes, por lo que hay muchos rojos y naranjas. Estas tiendas comestibles no parece muy diferente. Aquí está el jardín y aquí está el mercado de agricultores. No miro muchos verdes de los jardineros o de los mercados, pero sí vemos algunos en la tienda. Podemos generalmente aquí iguales mediocres, densidad de nutrientes en los alimentos en todos los puntos de compra. Este no es lo que la gente de las granjas pequeñas quieren que se vea, ¿verdad? Pero tenemos muchas muestras de muchos cultivos de muchos años y de muchos países. Aquí, por práctica, está certificado orgánico. Aquí la gente que utiliza cultivos naturales, aquí hay sin labranza o cero labranza, está con labranza. Sí, cero labranza y con labranza. Aquí orgánico que no está certificado. Aquí la referencia y ninguna no son no orgánicos en la tienda de comestibles. Este es más, la orgánica está más para este lado, pero este es en tu jardín sin estar certificado, está más gordito aquí. Vamos a dar más ejemplos por aquí. No orgánico. Lamento, esto no es lo que algunas personas quieren que sean las respuestas, pero es una realidad. Bien, aquí está regenerativo, aquí está la biodinámico, aquí los locales, labranza ligera y labranza pesada. Así que, bueno, en todos los ámbitos hay variaciones, pero no estamos viendo que sea la variedad. No lo vemos que el tipo de suelo, no vemos como el punto de compra, no vemos que se trata de una etiqueta práctica de certificación individual, pero la diapositiva que no tengo aquí, que debería tener una diapositiva que muestra que el nivel de respiración del suelo, el nivel de vida del suelo, es lo único que encontramos relacionados con los niveles de nutrientes. Cuanto más respiraba la vida en el suelo, mayores eran los niveles de nutrientes. Como más gente respiraba ahí abajo, ¿verdad? Como cada microbio emite, o no todos, pero muchos de ellos son aeróbicos y emiten dióxido de carbono. Hicimos una prueba realmente simple. Ponemos en una caja con un medidor de dióxido de carbono y dióxido de carbono salió de este suelo en 12 y 24 horas. Realmente se llama la prueba de respiración. Es bien simple. Esto fue lo único que vimos la relación con los niveles de nutrientes, lo cual para mí es extremadamente emocionante. Lo que en realidad verifica la tesis que teníamos, que es una realidad, se alinea con muchas cosas, como entendemos por biología evolutiva, que las plantas fueron evolucionadas por los microbios. Déjenme saber la historia. Hace 420 mil millones de años no había plantas en la Tierra. Fueron los microbios los que desarrollaron las plantas para producir azúcar con el que alimentarlas, ¿verdad? Quiere decir, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, quiero decir lo que he estado enseñando por muchos años por doy en cursos, es que no se trata del cultivo. No me importa si es una zanahoria, una papa, una manzana o el heno. Se trata de la vida del suelo. Solo cuando se crea una dinámica en la vida del suelo se debe esperar que el cultivo funcione bien, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente no tengo ese gráfico aquí conmigo. Solo diré la conclusión de todo este trabajo. Teníamos 3 preguntas. Los nutrientes varían dramáticamente y seguro que parece que varían dramáticamente, y es la salud del suelo lo que es causal, o es el tipo del suelo, o la variedad, o la labranza, cero, o lo que sea. Seguro que parece que la salud del suelo es el factor causal. Y luego, tercera pregunta fue: ¿posible construir un medidor no invasivo portátil y parecido prueba de usarla en el punto de compra para evaluar los nutrientes? Y esto es lo que hicimos en el 2021, lanzamos este medidor. Solo unos cientos de ellos en todo el mundo, no demasiados porque no estábamos ganando dinero con ellos, pero queríamos asegurarnos de que se pudiera hacer. Así lo hicimos, construimos un montón de ellos y todos se correlacionaron entre sí. Lanzas uno a un col de risa y lectura que arrojas otra a una con risada. Simplemente hace eso, pero dolor de cabeza. No estoy seguro de que alguien lo ha hecho en instrumentación científica antes, pero no lo es, y mucho menos aplicaciones geniales, cosas así. De todos modos, para 10 cultivos
Este medidor está calibrado para uno o más compuestos. Entonces, creo que son los antioxidantes y las zanahorias. Tenemos un conjunto de datos estadísticamente significativo que sabes que está calibrado el medidor. Enciendes una luz hacia una zanahoria, te indicará que la zanahoria tiene los niveles de antioxidante en el del 40%, en el 40%. No dice la cantidad general, dice el antioxidante. Con el zucchini son los polifenoles, conjunto de datos estadísticamente significados, un R cuando es superior a 0.8. Todo el mundo conoce la estadística sobre el cuadrado. Por ejemplo, tenemos que obtener cuadrado por encima del número determinado, lo que te da la confianza para decir que es algoritmo confiable. Entonces tenemos para la calabacín, eso fue, dije, el polifenoles, así que ese fue el final de la primera parte. Primera fase. Primera fase fue los nutrientes se distribuyen dramáticamente. Si lo hacen, se relacionas con la salud del suelo. Si eso es cierto, es posible probar la variación de los nutrientes en el punto de la compra, porque si se pudieran responder las tres preguntas, sí, entonces nuestra idea es que pudiéramos arreglar la agricultura de una manera muy significativa, brindando a la gente la capacidad de probar los alimentos antes de comprarlos y dejando que el mercado determine lo que la gente quiere y lo que no quiere. Ahí es donde comenzamos a trabajar en el siguiente nivel, realidad de tratar densidad, que es la densidad de nutrientes. Este proyecto de carne que está casi completo este año. Nuestra tesis es que lo que comemos los animales está relacionado con la salud de la carne que comemos de ellos, lo que probablemente no sea un concepto demasiado radical, pero algunos que las vacas comen lo que comían las veces los viejos tiempos, es mejor para la salud de las vacas, tan buena para a ti. Si comen maíz, no es tan bueno para ti. Esta diapositiva es bastante vaga, entonces lo que estamos haciendo es un proyecto global. Los granjeros envían un filete de 3 animales diferentes. En cada filete analizamos alrededor de 200 nutrientes diferentes en elementos, enzimas, aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, proteínas, lípidos, terpenoides y fenólicos. Entonces, cientos de nutrientes, los 10 que vimos inicialmente, un montón de familias de compuestos. Además, estamos pidiendo a los granjeros que nos traigan los desechos para evaluarlos, estos observando desde microbios en el estiércol, en diferentes bacterias, mirando los niveles, no solo la presencia de la especie, sino la concentración de la especie, porque cualquiera que sepa sobre la flora intestinal, desbiosis intestinal, como usted sabe, lo que sucede en el abdomen realmente se contacta con quién eres, y por eso queremos superponer los nutrientes de la carne y los microbios del animal. Además, estamos mirando el forraje de comieron para que la gente tuviera que ver eso. Estamos mirando el suelo en el que creció, las prácticas de manejo, de cómo se criaron los animales, si se movían todos los días, saber cuál era su naturaleza, conocer la escala, cuántos años tiene y qué variedad. Realmente no lo tengo aquí. Hay un subconjunto de esta carne de res que ha sido alimentada a humanos, por lo que estamos haciendo pruebas humanas. Pruebas humanas a corto plazo. Come esta carne y luego tomaremos muestras de su orina y su sangre en 1, 3 y 5 horas para ver si hemos cambiado, si los marcadores de influencia han cambiado, etcétera. Así que la carne alimentada con pasto, carne, otras cosas y la hamburguesa imposible, podemos ver todos los cambios. Entonces este es el proceso. Hacer la evaluación cuesta alrededor de 2.500 por cada granja, un gran trabajo muy complejo, y ahora estamos en el punto ahora de finalmente tenemos todos los resultados y artículos sobre esto. Tenemos que saldrá este verano y este artículo será el primer artículo sobre esto, pero la idea es que estamos ahora, vamos a ver otras 2 slides, diapositivas, principalmente en América del Norte. Definitivamente se pueden ver todos los diferentes tipos de zonas climáticas, como ustedes pueden ver, norte de Alberta y la costa del Golfo y Texas, Hawái, Australia, Sudamérica y muchos en el Reino Unido. Tenemos muestras de todo el mundo, tipos de climáticos, variedades de animales, diferentes edades, etcétera, alimentos con pasto, con maíz, con granos. Esto no está sido publicado, pero lo que estamos viendo
una definición completa de la densidad nutriente en la carne, analizando la producción como un biomarcador para decir, sabes que estamos encontrando hasta ahora, porque como dije, este es un proyecto de todavía no funcionaría. No podemos, no digo completamente cuál es la respuesta, pero la gente aquí está familiarizada con la producción de omega 6 y omega 3. ¿Alguien sabe sobre omega 6? ¿No? Este es, y no estoy tan versado en los detalles como me gustaría, entendiendo los aspectos a grandes rasgos. Es posible, alguien sabe de las grasas saturadas y las desaturadas. Algunos han oído hablar de estos tipos de grasas que existen, rastrear cuáles son malas y no he podido encontrarlas todas, pero hay una especie de bifurcación aproximada en una planta que tendría altos niveles de omega 3 en fase verde de crecimiento de la planta. Esa grasa está en esa estructura omega 3 y cuando produce una semilla almacena la grasa para la próxima generación en una estructura diferente llamada omega 6. Entonces ambos dos son tipos diferentes de grasa, pero ¿qué sucede cuando si comes demasiado omega 6? Obtienes altos niveles de lo que se llama inflamación. ¿Qué es la raíz de las enfermedades crónicas? La gente ha oído hablar del cáncer, la diabetes, la osteoporosis y todo este tipo de cosas. Estas enfermedades crónicas que generalmente son manejadas en nuestro sistema de salud no se curan, se controlan. En la raíz de las enfermedades crónicas está llamada inflamación, y en la raíz de la inflamación se encuentra en muchos casos en estos altos niveles de omega 6, probablemente sistemático, que ha estado ocurriendo en la dieta occidental durante los últimos 150 años. Hemos visto estos cambios hacia dietas diferentes para nuestros animales y la gente ahora come mucho aceite de semilla, ya sabes, como margarinas, productos para untar y cosas así, pero en las semillas que tienen altos niveles de omega 6. Sí que le están dando a tu cuerpo una sobredosis de omega 6 cuando fríes tú y sabes pescado, como papas fritas o pescado frito. Todo lo que sea frito en aceite de semillas tendrá altos niveles de omega 6, que no es lo que la gente solía freír. Solían freír cosas en manteca de cerdo y cocinaban cosas en mantequilla. Y cuando tienes cerdos, vacas como que comen cosas verdes, no cereales, entonces su grasa tiene altos niveles de omega 3. Este es uno de esos marcadores diferentes realmente importantes para saber si un producto animal es bueno para usted o no. Es la proporción del omega 6 y el omega 3 muy incómoda. Las pequeñas granjas orgánicas en las que crecí se está alimentando a tus pollos, a tus aves de carne, a tus ponedores, tus cerdos con cereales. No importa si es orgánico o no. No importa si está fuera en la grasa, consiste en que si están comiendo cereales, tenemos orgánicos muy caros y con alto contenido de omega 6 y poco omega 3, no son buenos para ti. Información realmente incómoda. Quizás sea menos malo para ti que las cosas convencionales porque no contienen glifosato ni antibióticos ni todo tipo de otras cosas. Pero desde un punto de vista nutricional, los animales que han comido cereales hasta poco, justo en la historia, en los últimos 100 años, desde que la agroindustria cambió las cosas. Y los cereales convirtieron en una mercadería. Pollos no tenían su dieta principal como cereales hace 150 años. Los cerdos definitivamente no tenían cereales como componente principal de su dieta. De todos modos, si lo estamos hablando de vacas en este momento, podemos ver todos lados, independiente de la geografía, independiente de la zona climática, independientemente de la edad del animal, del género, de la variedad del animal. Todos los granjeros que estaban haciendo un trabajo realmente bueno, como los animales corriendo alrededor de los pastos, están muy apretados. Es como si estuvieran todos ahí. Tenemos algunos aquí. Estos atípicos provienen, en este caso fue durante COVID, una empresa muy grande que sabes que es una especie de línea. Pides la carne y te llega a través de la empresa de correo cuyo nombre no se lo voy a dar. Históricamente obtiene su carne de Australia porque es más barata de Australia que los Estados Unidos. Entonces tiene un barco que venía de Australia con un montón de carne en la costa de California porque los trabajadores portuarios estaban abrumados y por lo del COVID esta
empresa particularmente en lugar de la carne normal que obtienen, compró algo de carne de la cadena de suministro de los Estados Unidos de un productor que no conocían y que afirmó que esa carne era alimentada con pasto. Y técnicamente casi todas las vacas con pasto en algún punto de su vida. Entonces legalmente se puede decir que un paquete de carne alimentado con pasto con prácticamente cualquier carne, 100% terminado. Eso es otro tipo de pasto terminado. Simplemente porque las vacas estaban en el pasto al final de su vida no significa que estuvieran tirando grano al pasto para que comieran. Tampoco quiere decir que hay grama en el pasto, tampoco. Así tenemos todo tipo de etiquetas y afirmaciones que saben que están ahí para connotar una determinada cosa, pero realmente lees las palabras detenidamente. Un ojo poco clínico escéptico puedes encontrar una justificación para ese cinicismo o escepticismo. Primero que esto alimenta con pasto, llenaron un formulario. El formulario dijeron que la carne era res alimentada con pasto. Donde venía, las llamamos y le dijimos, mira, tenemos 300 puntos aquí, que tenemos 8 puntos aquí. ¿Qué está pasando? Y dije, bueno, esto es lo que pasó, de todos modos. El promedio aquí está 1.7 a 1 y obviamente estos son 9. Estos que están aquí son valores atópicos, considerado como santo. La comida, quieres tener una dieta con el equilibrio de 1 a 1 y la gente que hablamos del salmón, que es algo altos niveles de omega 3 y es por eso el pescado en general. En la naturaleza los peces comen fitoplancton, que es verde, ¿verdad? En situaciones de psicofactoria, como los peces los alimentan con cereales. Entonces su salmón no tiene, su salmón que está no es igual que el que está atrapado en su hábitat natural. De todos modos, como una especie estoy digresando, pero aquí está el rango que encontramos para los alimentos con pasto. Aquí está, lo encontramos por los que acabados con grano. Obviamente, es un rango mucho mayor aquí en grano terminado, partiendo de que no todos terminan igual a sus animales. Algunas personas terminan con todo el grano, otras terminan con una mezcla de heno, grano, etcétera, o todo tipo de otros productos agriculturas. Si supieras que se les da a las vacas en esas cajas. La medida es de 7.8 a 1, 3.5 y 14.4. La asociación del corazón quiere decir que cualquiera de 4 a 1 es mala para usted. Y no puedo entender por qué recomienda aceites de semillas, porque aceite de semillas no como 25, 30, 50 a 1. Y sin embargo la asociación recomienda aceites de semilla, pero de todos modos, más del 4 a 1, literatura está hecha, no es buena para usted. Por debajo de 2 a 1 es lo que estamos buscando. Básicamente traemos un par de granos terminados que estaba a 3.1. La realidad está en tus cerdos y tus pollos, incluso en los orgánicos que estás gastando, ya sabes, moviéndote en los tractores de pollo todos los días, del 15 a 1 o 20 a 1. Nosotros pollos alimentados con granos orgánicos, los son cerdos, los cuales no es bueno. De todos modos, la última diapositiva aquí. Lo único que encontramos con lo que la cercanía conecta con esa proporción de omega 3 y el omega 6 es la cantidad de especies a las que tienen accesos. La diversidad del ecosistema conecta con la salud de la carne. De nuevo, nuestra tesis y parece estar confirmada por estos datos. Eso es, estoy usando omega 3 o omega 6 como sustituto, pero el objetivo y la conclusión del proyecto de carne vacuna es que los microbiomas o los microbiológicos, los datos bioquímicos de toda la nutrición de los nutricionistas y los agronomías de los agrónomos hicieran decir que esta vaca tenía un microbioma del 90%, del 10%. Los microbiológicos califican los datos de microbioma, los bioquímicos califican los datos bioquímicos y luego los superponemos y decimos pensando que los bioquímicos, la misma vaca es buena y mala, y los agrónomos y los nutricionistas y todos esos diferentes grupos de estudio llegan a la misma respuesta. Entonces encontramos 5 biomarcadores, cuáles son los nutrientes claves de la carne que se correlacionan con este rango. Ya nuestro medidor de próxima generación, probarlo, y ahora donde estamos trabajando en la construcción. El medidor de la próxima generación para productos animales
que posiblemente estar en el mundo el próximo año, donde, como dije, la carne de cerdo y aves y orgánico ha sido alimentada con granos. La gente podría salir y probar productos animales ampliamente y ver qué es bueno y qué no es bueno en la cadena de suministro. Entonces tenemos esta oportunidad de cambiar esto poderosamente. El trabajo de Ken Hamilton, el brote y la fermentación al lado. Tenemos el medidor, el palo, le llamamos la zanahoria y el palo, podría descubrir que el bueno, que es no, y la granja que creía confiar porque su granjero no sabía nada sobre agricultura, le compra pasando porque es una persona que es buena, porque si la persona es buena, y si puedes ser una persona buena, pero tu carne de cerdo tiene omega 6 omega 3 y no voy a comprar. Pero también, así que esa es la idea aquí, usar ese interés propio iluminado, facilitar la transacción y poder hacerlo a escala global. Está básicamente al alcance de nuestras manos. Si durante el mundo les he estado enseñando por los últimos 15 años que deben estar en su lugar, deben haber aire en el suelo para que los microbios respiren. Si el suelo está muy apretado, no hay aire y están muertos, lo mismo que una gallina, lo mismo que un niño. Bolsa de plástico en la cabeza está muerto. Cuando el compacto, los microbios muertos, por lo que el aire es fundamental. El agua, de nuevo, realmente muy necesaria. Si no das agua a una vaca durante la semana, será una vaca muerta. Suelos tan secos es un anátema para tu vida. Debe haber alimento para los microbios. Entonces, esta es la materia. La portada es lo que lo cubre. Es azúcar para las hojas, aire y agua. No son cosas complejas, pero en muchos casos la gente la pasa por alto, por completo. Un penetrómetro es una excelente manera de ver si tienes tierra compactada o no. Ya sabes, mete la mano, sabes recoger un puñado de tierra, se siente polvoriento. Estas cosas y luego otras son minerales y microbios. Necesitas minerales básicos, sí, boro, molibdeno. Necesitas un conjunto de microbios. Entonces, mi experiencia tiene 5 cosas presentes. La naturaleza básicamente era el trabajo. Las culturas indígenas pudieron gestionar la escala continental. Es agricultura, pero es mucho más certificada de lo que quiere decir. Nativos americanos estaban haciendo aquí cuando el hombre blanco vino aquí primera vez. Manejaban todo el continente de manera proactiva, toque ligero, sin bestias de abejas, ni doctorados, ni nada de fertilizantes, ¿verdad? Porque la naturaleza es lo que necesitamos. Pero la pregunta es, ¿sabemos cómo trabajar con la naturaleza y facilitarla? Entonces, en muchos casos, nos quedamos estancados en la ciencia, no queremos estancarnos en las técnicas y la teoría y la medición de todo, pero si quiero, no fue en Norteamérica, quiere decir Australia, estuvieron haciendo en Australia durante 60.000 años, cuando los hombres blancos llegaron por primera vez, no podían usar Australia a caballo porque el suelo era demasiado esponjoso. Los cascos de los caballos se hundían en el suelo porque era muy esponjosa, como más de 10% de materia orgánica. No, ninguna guerra en la historia de registradas por 60.000 años. Los aborígenes tuvieron en Australia. No tuvieron guerra. Dicen que es la guerra de la que hablan. La esencia de los humanos pueden ver es brillante. Nosotros tenemos que reindigenar nosotros mismos. Es mucho más cerca de entender cómo trabajar con la naturaleza y hablar con ella y trabajar con ella. Y si lo creemos, la comunicación puede pasar. Si podemos decir que hay cosas que vienen de la naturaleza. Todas estas culturas indígenas nos dicen que podemos hablar con la naturaleza y la naturaleza nos habla a nosotros. Nosotros podemos hablar con las plantas y las plantas nos hablan de regreso. A todas estas culturas que tienen una larga historia